¿Qué tal? Estamos aquí con Marco. Este, Nos acabamos de conocer ahorita, Marco. Así es. Marco es amigo de mi hermano. Me platicó un poquito de lo que haces, tus historias, entonces fue que me animé a hablarte. Entonces, Marco, platícanos un poquito quién eres y qué es lo que haces, ¿verdad? Ok, siempre es la pregunta más cañona, ¿no? De quién eres, y como no mames. Como entrevista. Ches filósofos acá preguntándose eso toda su vida, ¿no? La verdad es que estoy como muy profundo, entonces es complicada para mí esa pregunta. Pero así a grandes rasgos, y creo que lo que he tratado que me defina por encima de cualquier cosa es que soy un ser humano, ¿no? Y creo que justo de ahí va mi historia, de tratar de conectar con mi humanidad, de tratar incluso de poder responder a esta pregunta. O sea, creo que realmente la mayor parte de mi vida soy yo tratando de contestar esa pregunta. Y con base en eso, obviamente he hecho algunas cosas, he estudiado psicología, te puedo decir que soy psicólogo, soy cicloviajero, soy creador de contenido para redes sociales o youtuber, ¿no? Mejor conocido como youtuber. Soy deportista, ahorita estoy emprendiendo ahí un negocio, soy ministro de bodas, ¿no? O sea, así como que Bueno, entonces está como complicado, todo, sí. ¿no? Esa pregunta, la verdad es que siempre me ha costado trabajo responder eso, y justo como que yo he tratado de descubrirme en diferentes gamas. Entonces he sido hasta vendedor de aguas en semáforos, o sea, he sido un poquito de todo. Entonces pues creo que es muy complicado definirme en una sola cosa, pero si tuviera que hacerlo, un ser humano, así de No, pelado. creo que no hay palabra para definir un poquito de todo lo que haces, pero no, qué chido. De hecho, no ubicaba todo lo que te ha tocado hacer. Y platícame un poquito de lo de psicología. Estudiaste, pues saliste como psicólogo, ¿no? Uh-huh. Sí, entré a la carrera, si no me equivoco, en 2012, a la carrera en psicología. Y pues dura 4 años y medio, desde el inicio de mi carrera más o menos. Bueno, desde antes ya traía como esta línea, pero al inicio de la carrera consigo un trabajo en un programa social y empiezo a dedicarme como a la psicología social. Incluso es como algo que a lo mejor la gente no sabe y ahorita le puedo arruinar el trabajo a algunos, pero como que siempre relacionamos la psicología con la terapia, ¿no? Con estar en un consultorio y cómo te sientes con eso y ese tipo de cosas, ¿no? Y en realidad, mi carrera es psicología general. Cuando estamos hablando de esta parte clínica del consultorio y todo esto, psicología clínica. Entonces, en realidad yo no puedo como dedicarme a la terapia, ¿no? O sea, como tal. O sea, yo tengo que hacer una especialización en algún modelo de terapia o en psicología clínica para dedicarme a la terapia. Entonces, realmente, desde más o menos el inicio, mediados de mi carrera, me empecé a dedicar a la psicología social. Trabajando aquí en comunidades vulnerables, aquí en Chihuahua. Luego me tocó trabajar en Aldama, pero casi siempre he ido por esa línea de la psicología social. Ah, qué chido, porque no ubicaba, y de hecho te iba a preguntar si había especialidades en esto de la psicología, y no ubicaba porque yo, bueno, creo que todos, o cuando platico lo vemos claro, como terapia, y qué chido, no sabía que lo maneja así como social, ¿no? Porque, digo, hay grupos, así como hay gente que necesita una terapia, hay grupos, hay familias que necesitan este tipo de actividades como lo indicas. ¿Y cuál ha sido, digo, sin decir nombres, ¿verdad? Sin decirlo, pero algún caso, cosa que te haya impactado? Porque me refiero, no podemos decir que hay verdades absolutas. Yo soy de los que no puedo decir esto está peor que esto, porque pues, depende de cómo lo veas, ¿no? Entonces, claro. Pero desde tu perspectiva, ¿qué caso, por decirlo así, te ha tocado donde hayas dicho, no manches, esto está muy canijo, o te ha visto verlo de otra manera, ¿verdad? Sí, fíjate que justo pues me ha tocado como lidiar con esa realidad, como con la parte un poquito más cruda, porque mi trabajo desde hace mucho tiempo ha sido con comunidades vulnerables. Entonces me ha tocado trabajar mucho con jóvenes, y jóvenes que, o sea, literalmente niños que ya están consumiendo drogas, que están consumiendo cristal. Me acuerdo mucho una ocasión que estábamos en un programa. ¿Niños desde qué edad? Dice? De 12 años, 11 años que estaban consumiendo cristal. Y me acuerdo mucho una ocasión que le estábamos preguntando justamente así, o sea, fue como muy coincidente el momento, ¿no? Estábamos preguntándole, ¿y tus papás qué onda, no? Y en eso pasa la mamá del niño. Y lo de ¿qué estás haciendo? Y lo, no, aquí estoy en un programa, ¿no? Bueno, y se fue la señora, o sea, pero de verdad, o sea,
como si fuera la vecina, haz de cuenta. Ajá. O sea, como si no fuera su mamá. No, estuvo así bien pirata, así sí, es que es bien mi mamá, pero pues a veces la veo, a veces no, así. O sea, el chavito pues lidiándoselas como podía, ¿no? Arreglándoselas como podía. Entonces me ha tocado ese caso y en ese mismo grupo justamente, porque era así como una comunidad un tanto vulnerable en ese aspecto, me tocó un chavo que, voy a decirlo así, a lo mejor y si alguien ve esto se siente ofendido, pero un cholo, ¿no? O sea, el estereotipo que tenemos comúnmente como cholo, ¿no? Sí. Y de esas personas que ahora sí que a nivel instintivo, o sea, las ves y dices, voy a tener precaución, o sea, voy a tener cuidado, sí. O sea, realmente impone la manera en la que habla, o sea, pues sí, cómo se ve, o sea, creo que muchas veces, y es algo que a lo mejor y no se habla mucho, pero comunicamos a través de cómo nos vemos, ¿no? O sea, realmente nuestro cuerpo sirve para comunicar, incluso claro. Lo que vestimos y todo eso, estamos comunicando algo, ¿no? O sea, estamos proyectando algo de lo que somos, ¿no? Entonces, es ese tipo de personas que te proyectan cosas que dices, ah, caray. Y entonces, yo había tenido una experiencia antes, una técnica de terapia, que es como... Es complicada porque es algo muy infantil. Ajá. Entonces imagínate poner a alguien así, pues que impone mucho, así que se ve muy rudo, que se ve muy fuerte, que intimida realmente, a hacer alguna dinámica así. Era literalmente hablar con un zapato, o sea, a llamarle a alguien Ajá. con un zapato, ¿no? Entonces era un chavo, o sea, no estaba ni tan grande ni tan joven, tenía como 18, 19 años. Y no sé, te digo, a mí realmente como que me imponía mucho respeto, iba como mucho con mucho cuidado con él. Y empieza a hablar y le empieza a hablar, me parece que a una amiga fallecida, o sea, con su zapato, ¿no? Okay. Y de repente, o sea, el vato fuerte empieza a quebrarse y a quebrarse y a quebrarse y a llorar y te extraño así, wow, o sea, qué impresionante, ¿no? Y creo que por eso es por lo que me he enamorado de la psicología, o sea, porque creo que eres capaz de ir un poquito más allá. De chiquito muchos quisimos ser astronautas de grande, ¿no? Decían, no, yo quiero ser astronauta de grande. Era muy común antes, ¿no? Decir eso. Y yo creo que para mí la psicología fue la manera en la que me volví astronauta. Luego escuché una frase que decía que cada cabeza era un mundo y entonces sí, en la psicología de cierta manera iba a conocer el mundo del otro, la realidad del otro y siento que es algo que a mí me fascina, o sea, la exploración en todas sus formas uh-huh. Y explorar la realidad de alguien es algo que me encanta, entonces a veces las cosas no son como creemos, ¿no? O sea, realmente hay gente que impone o que se ve agresiva porque realmente siempre la han agredido y tiene que estar a la defensiva. No tiene otra opción, o sea, es algo por supervivencia, ¿no? Y ese era el caso de este chavo. Sí, siempre mostramos una cara diferente socialmente a lo que realmente estamos, el duelo que vivimos, ¿no? Muchas no conocemos las historias que tiene cada quien por detrás. Yo veo a gente, amigos muy alegres, sí, siempre, y de repente los ves quebrados en sus casas, con soledad, depresión, entonces... Qué interesante y como psicólogo o a ti como en lo personal, ¿qué tan difícil es o no sé si se te complicó porque el hecho de tener estas terapias, por decirlo así, estos casos, no sé si tú de alguna manera igual terminas absorbiendo parte de los sentimientos, de los problemas que si a ti se te llega a complicar o estás ahí bien y ya llegando a tu casa no sé, se te carga, también te llegas a deprimir. ¿Qué tan difícil es lidiar con la situación de los demás? Fíjate que creo que fue algo que aprendí en la carrera. Estoy seguro que hay cosas con las que yo no podría trabajar, o sea, y es importante también, y es algo que, te digo, nosotros nos dijeron muy, muy constante en la carrera, o sea, si vas a estudiar psicología tienes que conocer dónde están tus limitaciones y ser lo suficientemente humilde para decir, ¿sabes qué? Yo aquí no puedo, sí, y te canalizo con otra persona que sí puede, que se dedica a eso, ¿no? Entonces, a mí nunca me ha pasado porque creo que he trabajado con cosas que de cierta manera yo he vivido y que en la carrera sí hubo un momento patológico, ¿no? O sea, donde, no sé, la gente, o sea, literalmente me ha pasado que voy en el Uber y luego, ¿y usted a qué se dedica, joven? Ah, soy psicólogo. Oiga, pues aprovechando, así, ¿sabes? O sea, me ha tocado y cuando estaba estudiando la carrera, sí como que me metía mucho, ¿no? En los problemas de los demás y así, yo digo, ay, no puede ser, y esta persona y bla, bla, bla. Pero llega un momento en el que ya no es sano, o sea, bueno, nunca ha sido sano, ¿no? O sea, llega un momento en el que te lastima y obviamente yo también tuve que ir a terapia para eso. De hecho, okay, se recomienda así que cualquier psicólogo clínico siempre esté en terapia constante, ¿no?
es algo que necesitamos, o sea, debería de ser claro. canasta básica, o sea, de cabecera, ¿no? Tener nuestro psicólogo. Entonces, te digo, pues algo que yo he vivido un poco por ese lado, pero no, nunca ha habido así algo que vaya así como a mi vida personal, te digo, porque pasó, pero cuando estaba estudiando la carrera, o sea, ya a nivel laboral nunca hubo algo así. Y, por ejemplo, me platicó mi hermano, no sé si me equivoco, que te ha tocado igual hasta dar conferencias, ¿no? Te va a tocar, no sé si me comentaba que igual temas de suicidio te ha tocado, entonces, ¿cómo te ha ido en eso de las conferencias? ¿De qué ha sido? Sí, pues es interesante trabajar con el tema del suicidio. Yo soy conferencista, o sea, también es como en realidad el trabajo que más ejerzo, o sea, es como ahora sí que mi sustento, ¿no? Sí. El tema de las conferencias. Y justamente la conferencia más recurrente, la que más me piden, es la de prevención del suicidio, es con la que más trabajo, sobre la que más trabajo. Y no sé, o sea, como que he tenido la experiencia de estar cerca del suicidio, ¿no? Tuve una experiencia propia, yo tuve un intento de suicidio y a partir de eso fue que empecé a trabajar con el tema. Y pues obviamente trabajando con estas conferencias, obviamente se ha acercado gente conmigo y me ha dicho, ¿sabes qué? No sé qué hacer, estoy pensando en suicidarme, incluso no solo lo he pensado, sino que ya lo he planeado y incluso ya tengo un intento. Okay. Entonces, es un tema duro, pero yo creo que de los temas duros es de los menos duros. ¿Por qué? Porque ya estás hablando de algo de vida o muerte y ya no puedes ir a peor. O sea, ya no hay como... Sí, ya no o sea, la tragedia es la muerte, ¿no? O sea, por así decirlo, en el caso específico del suicidio. Entonces, realmente nunca me ha tocado el caso de que a lo mejor alguien cercano se suicide o que algún usuario de una conferencia se suicide. Ahí, fíjate, creo que sería fuerte para mí, o sea, sería como complicado confrontarlo eso, ¿no? Me cuesta mucho dar conferencias del tema del suicidio porque creo que muchas instituciones se lavan las manos con eso, o sea, ya llevamos a Marco a que diera una conferencia de prevención del suicidio, ya solucionamos el problema. Claro que no, o sea, es un trabajo muy cañón y te digo, así como que a veces, ¿qué hago, no? Porque yo sé que no basta con una conferencia, o sea, yo sé que se necesita un trabajo constante. Claro, y hay gente que cree que por llevarme a dar una conferencia de suicidio ya soluciona el problema. Y pues no, pero obviamente ha tenido frutos muy, muy fregones, o sea, gente que me dice, neta, gracias, o sea, me diste otra perspectiva, estaba ya así de que pensándolo ya mañana, ¿no? Y me diste otra perspectiva y no manches, o sea, eso cambia todo y eso hace que todo valga la pena totalmente. Claro, y es parte de lo bonito lo que haces porque, como dices, gente que ya tenga el problema, a lo mejor no va a cambiar con una plática, ¿no? Ni procedimiento, pero gente que aún no ha llegado a ese proceso, les puedes cambiar la manera de ver las cosas con una plática como esa. Claro, ¿no? Claro. Sí, y fíjate que me pasa mucho, o sea, que llegan y sabes que tengo esta situación así, y la recomendación siempre es, ve a terapia, por favor, o sea, no hay como, o sea, cuando estamos hablando ya de depresión, comúnmente estamos hablando ya de una enfermedad, o sea, de algo, de un trastorno psiquiátrico, incluso de alguna alteración en el sistema nervioso, en la producción de ciertos neurotransmisores, entonces es algo médico, o sea, en la mayor parte de los casos del suicidio, no en todos, pero sí en la mayor parte de los casos. Entonces, realmente es un trabajo colectivo, ni siquiera es solo del psicólogo, o sea, en realidad es de psiquiatra y psicólogo, si claro. Se puede. Y si no, se prioriza por el psiquiatra, ni siquiera por el psicólogo. Qué interesante. Y bueno, te va a cambiar un poquito el tema. Claro. Ya comentaste que, ¿cómo le llamaste? Cicloviajero. Ajá. Hay una historia, bueno, un proyecto que hiciste, experimento, no sé cómo le quieras llamar, y que de hecho me estás platicando que lo estás subiendo a tu contenido, que hiciste un viaje, ¿no? A la República en bicicleta. Así es. Primero, ¿cómo surgió? ¿Por qué surgió la idea? ¿Y qué fue lo que viviste, no? Porque, digo, ¿sabes cuántos kilómetros llegaste a recorrer? Más de 6,000 fueron. Más de 6,000, sí. En bicicleta nada más. Pues no te creas, de repente caminaban, ya no, en la subida ya no podía, me bajaba en la bici. No llevabas un carro. No. Hubo ciertos tramos del viaje que me dieron ride. Okay. Pero en realidad eso no los cuento dentro de los 6,000 kilómetros. Ok. Porque digo, ¿cómo surgió y qué viste? Porque digo, no es como que llevas una maleta con comida para todo el viaje, no sé cuánto no llevas, entonces no sé
qué fue lo que viviste, ¿verdad? En toda esa travesía. Claro, sí, yo creo que también surge un poco de la pregunta que me decías al inicio y que me he hecho durante toda mi vida, ¿no? O sea, ¿quién eres? ¿Quién eres? Y siento que va un poco por esa línea, ¿no? Yo sabía que viajar en bicicleta por el país no era una carrera donde iba a haber una meta y gente aplaudiéndote, sí, lo hiciste muy bien, ¿no? Y te iban a dar tu medallita, o sea, no, pues no, de hecho llegué aquí a Chihuahua y mucha gente ni se enteró, si nada, ¿no? Sí. O sea, realmente, nomás mi familia, fue mi tío ahí por mí al aeropuerto, porque ya estoy adelantando mucho la historia, pero de Cancún volé hacia acá, ¿no? Okay. Pero la idea surge originalmente por un tema de ambición, o sea, y soy honesto en esto, o sea, realmente no fue así como que por otra cosa más que por ambición. Okay. En ese momento yo estaba trabajando como conferencista aquí en Chihuahua y me estaba yendo muy bien, o sea, como nunca me ha ido en mi vida, ¿no? O sea, a nivel económico, a nivel emocional, o sea, me estaba yendo muy, muy bien. Entonces, empiezo a dar conferencias, pero en todo el estado, o sea, no solamente aquí en la ciudad, sino en todo el estado. Empiezo a viajar a Juárez, y yo me sentía un rockstar, o sea, imagínate, ¿no? Me llevaban Sí, de tour, ajá, y o sea, ya tenía mi hotel reservado, así, o sea, ¿qué quieres de comer? Y yo, no mames, o sea, súper chido, ¿no? O sea, qué chingón es, o sea, neta, estaba viendo una vida súper fregona. Entonces, se me empieza a meter a la cabeza la idea de, pues ya estoy aquí en todo el estado, en el estado grande, y estoy viajando y así, porque no doy conferencias en el país, ¿no? O sea, fue lo que pensé, no, voy a dar conferencias en el país. Ya traía buen currículum, había trabajado con gobierno, había trabajado con algunas empresas, había trabajado para una de las plataformas más grandes de conferencistas a nivel mundial, que es TEDx. Entonces dije, traigo buen currículum, o sea, ¿por qué no? Entonces empecé a pensar en eso, voy a ir a vender conferencias a tal. Y hacía como unos 2-3 años, había visto la historia de un vato que se llama Juan Sisto, un español, que recorre, había visto justo una conferencia de TEDx de él, ¿no? Que recorre desde la Patagonia, desde Ushuaia en Argentina, o sea, que es la puntita de Argentina, hasta Alaska en bici. Y, ajá, entonces yo vi ese güey y dije, no manches, qué pedo, o sea, el vato se aventó 3 años y medio, conoció a su esposa en el viaje, a la mitad del viaje lo acompañó. Dije, no manches, qué chingón, ¿no? Entonces dije, ¿por qué no me aviento lo de México, lo de las conferencias, así? O sea, va a ser más fácil vender porque traigo buen currículum y aparte la historia de un güey que está viajando en bicicleta por el país, ¿no? Va a ser súper vendible, o sea, yo lo visualicé así como que, no, te va a ir súper bien. Hasta mis compas les dije, ¿sabes que en algún momento te va a comprar un vuelo para que vayas a visitarme? Súper chingón, tenía mi plan, ¿no? Ajá, sí, yo dije, no mames, o sea, ser millonario y aparte famoso, ¿no? O sea, entonces... Esa es la primera idea, Estaba trabajando en una asociación civil, la verdad que también me iba muy bien. Tenía como de manera independiente lo de las conferencias y mi trabajo estable, por así decirlo, o sea, bajo un horario y todo, era lo de la asociación, ¿no? Entonces dije, pues renuncio. No, llevaba un chorro de tiempo sin andar en bicicleta, o sea, de verdad años sin andar en bicicleta. Nunca había manejado tanto una bicicleta de cambios ni nada. Okay. Entonces dije, pues bueno, renuncio, haz de cuenta, en diciembre, más o menos en noviembre se me mete la idea en la cabeza, en diciembre renuncio, en enero renuncio y en el mismo enero compro la bicicleta. Okay. Entonces renuncié, me estaba yendo muy bien económicamente y pasé de o sea, tener, por así decirlo, un éxito social. Ajá. En cuanto a lo económico, en cuanto a lo laboral, a trabajar de Uber Eats, o sea, fue mi entrenamiento, o sea, te cuenta que dejé mi jale, agarré la bici y dije, pues voy a aprenderle a esta madre. ¿Y cómo aprendo? Pues de Uber Eats, ¿no? Okay. Y empecé a moverme por la ciudad, de Uber Eats en la bici, andaba en friega, estaba gordito en ese momento. Porque hasta condición necesitas. Sí, o sea, pues no tenía nada de ejercicio, o sea, realmente mi trabajo era muy de escritorio, muy de escritorio, entonces no hacía mucho ejercicio, estaba gordito y así, entonces dije, pues hacer mi preparación, trabajar de Uber Eats. Y ya le di todo, bueno, finales de enero, febrero, marzo. Bueno, marzo le di a medias porque marzo fue un mes en el que vendí muchas conferencias, demasiadas, o sea, fueron como entre marzo y abril fueron un total más o menos como de 20 conferencias. Aquí en Chihuahua. Y fueron en el estado, entonces estaba viajando, entonces ese rato no agarré la bici casi. Yo regreso en abril, me fui a un viaje, regresé y luego me fui, o sea, realmente fue así como mucho tiempo sin andar en bici. Y me fui, ¿no? Así fue, la logística fue, o sea, como que traté de involucrar mucho a mi familia, los fui involucrando en la planeación y todo, ellos vieron desde que iba comprando todo lo del viaje,
Y se supone que mi mamá desde acá me iba a ayudar con llamadas, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Mañana llego a Monterrey y empezar a llamar a Monterrey, a algunas escuelas, ofrecer la conferencia y todo eso, ¿no? Y entonces sí empezamos a rodar, te digo, yo así como que pensando que iba a vender un chingo de conferencias. Y ahí empieza el viaje un 25 de abril. Era bien importante para mí que empezara el 25 de abril ese viaje, porque un 25 de abril de años atrás había tenido mi intento de suicidio. Entonces hay algo en psicología que se llama reestructuración cognitiva, que es como cambiar tu significado sobre las cosas, como aprender a cambiar, a contarte la historia de otra manera un poco más positiva, por así decirlo, ¿no? Más sana. Entonces, no sé, para mí era un símbolo, o sea, decir, ¿sabes qué? En algún momento estuve muy jodido y tuve un intento de suicidio y voy a cambiar ese día, o sea, que realmente sea como un compromiso con la vida, ¿no? Porque finalmente eso era, o sea... Entonces, así empiezo un 25 de abril a rodar, mi primera parada Delicias, mi segunda parada Camargo, tercera Jiménez, y así empiezo, ¿no? Mi primer conferencia es en Jiménez, y así empiezo. Realmente era como los lugares donde tenía hospedaje, nada más Delicias y Camargo. Ya ahí en adelante tenía en algunas ciudades, gracias, tengo amigos como que en todo el país, pero nada más así como que en ciudades grandes tenía hospedajes, los demás pues, a ver qué pasa, ¿no? Salía. Sí, entonces así empieza el viaje. Pues obviamente los primeros días horrible, o sea, la condición así, los calambres espantosos, ¿no? Y realmente nunca he sido una persona tan competitiva, pero sí soy una persona... Yo siempre digo que hay una gran diferencia entre ser competitivo y ser competente. Y creo que me he esforzado mucho por la otra, o sea, por ser competente, por descubrir de qué soy capaz, ¿no? O sea, para qué soy competente. Entonces, creo que iba mucho sobre esa línea, o sea, y te digo, realmente había momentos bien duros en la carretera, el sol, el aire, no, estaba espantoso, las primeras ponchaduras al inicio. Y la primer parte del viaje de aquí a Monterrey es una parte así como muy de que a huevo tengo que vender conferencias, te digo, vendo una conferencia en Jiménez y de ahí hasta Monterrey, nada. Al inicio de mi viaje hubo una noticia que me marcó mucho, o sea, marcó mucho el viaje. Al inicio se hace noticia nacional que secuestraron a un chavo de aquí, de Delicias, o de Mioqui, no recuerdo, de Mioqui creo, pero en Ciudad de México. Él se fue a estudiar allá, lo secuestran, sí. y pues era así como que la noticia, ¿no? Y yo veo son las noticias y como que iba siguiendo, ¿no? De repente me doy cuenta que se está negociando ya los secuestradores con la familia, que están juntando dinero, bla, ¿no? Entonces, cuando voy de Jiménez a Torreón, es un tramo largo, ¿no? Son como 200 kilómetros, si no me equivoco, algo así, ¿no? Pero tenía que hacer, o sea, pues realmente eso no me lo aventaba en la bici ni loco, o sea, pues iba empezando y iba agarrando condición. Entonces dije, no, pues me voy a quedar a dormir en la caseta de Bermejillo y la de Ceballos. Está primero la de Ceballos y la de Bermejillo. Entonces ya llego, me quedo en la caseta de Ceballos y en la caseta de Bermejillo, pues ya llegué y estaba esperando que se hiciera de noche, ¿no? Entonces estaba fuera del baño. Y llega un señor y me ve con la bicicleta y las mochilas y todo, sí. Y me dice, ¿qué haces? Y le digo, así como bien fuego, no, voy a recorrer el país en bicicleta, ¿no? Así como si fuera lo más pelada. Y su pregunta tal cual fue, ¿te quieres morir? Y yo, cabrón, o sea, qué pedo, sí. ¿No? O sea, estás cumpliendo un sueño, estás haciendo algo que realmente deseas y lo que te preguntan, oye, ¿te quieres morir por eso, no? Entonces, la idea de la muerte fue algo que acompañó todo el viaje, absolutamente todo el viaje. O sea, yo sabía que en cualquier momento me podía pasar algo. O sea, realmente era una pregunta realista y que me hizo como mucho contemplar la realidad, ¿no? O sea, ese güey, el de la noticia que iba escuchando, o sea, fue alguien que simplemente se fue a estudiar a Ciudad de México. No estaba corriendo tanto riesgo como alguien que va recorriendo el país en bicicleta, aparentemente, ¿no? Y de repente lo secuestran, y era lo que iba escuchando, ¿no? Y dije, no manches, o sea, sí es cierto, estoy corriendo mucho riesgo, puede que me atropellen, puede que me roben, que me asalten, que me secuestren, que me atropellen, o sea, que me muera, o sea, que literalmente no sé, o sea, me caiga y me muera ahí en la carretera, ¿no? Y me puse a evaluar y dije, ¿sabes qué? O sea, a lo mejor por el tema de las conferencias no vale la pena morirme, pero por los objetivos del proyecto, que eran ya más personales, que eran convertirme en el hombre que realmente quiero ser, como papá especialmente, como esposo especialmente, conocerme, ¿no? Tratar de dar una respuesta un poco más profunda a la pregunta que me hacías al inicio, ¿quién eres? Dije, va,
O sea, si me voy a morir por eso, está bien. Y decidí continuar, ¿no? Y fue algo que me acompañó. Cuando llego a Monterrey, me entero que mataron a Norberto, al chavo que secuestraron de aquí. Y me impresionó mucho porque fue algo que se volvió así como muy viral a nivel nacional. Había mucha gente hablando de Norberto, pero me impresionaba que vea gente hablando de Norberto que no lo había conocido. Entonces, en ese momento dije, yo no quiero que hable gente de mí si no me conoció. O sea, entonces dije, si me pasa algo en el viaje, si me muero, quiero hablar yo. O sea, quiero que lo que se diga sea lo que yo quería, o sea, realmente. Y entonces empiezo a escribir ahí algo que es por así decirlo, el inicio del documental del viaje, que se llama Por si me muero. Y pues algo así como algo bien cañón, ¿no? O sea, estar escribiendo una carta de qué te gustaría decir si te mueres. O sea, porque yo sabía que estaba corriendo ese riesgo. O sea, yo realmente todos los días me levantaba pensando, a lo mejor hoy me muero. O sea, a lo mejor hoy me atropellan, a lo mejor hoy me pasa algo, a lo mejor hoy me muero. Y a disfrutarlo, o sea, ni pedo. O sea, ya empezaste este proyecto, lo estás haciendo con un motivo y para mí está chingón ese motivo, entonces vamos a echarle huevos, o sea, claro. No hay más. Obviamente no quería morirme, ¿no? O sea, obviamente no escribir la carta. No, o sea, y de hecho cuando empecé a escribir de repente llorando, o sea, eso lo escribí como en 3 meses más o menos, todo lo de Por si me muero. Y así, o sea, cada día que empecé a escribir así de que llorando y marcarle a mi familia, oye, o sea, realmente fue así como bien complicado, pero al mismo tiempo muy chingón, o sea, porque creo que tenemos que ser conscientes que todos nos vamos a morir en un momento. Claro. O sea, es algo que como que dicen de que no, sí, en México nos burlamos de la muerte, pero no es cierto. O sea, nos burlamos de la muerte como defensa, o sea, pero ya cuando la muerte se mete contigo y se acerca a ti, ya la vemos de cerca, ay no, o sea, entonces realmente creo que falta mucha y creo que es necesario para encontrar un sentido de vida ser consciente de que te vas a morir. Claro. Entonces, no sé, como que eso al inicio del viaje me empieza a dar mucho sentido. Mucho sentido. Y ya, pues obviamente van recorriendo los kilómetros. No sé si quieras así como hacer una pregunta más específica del viaje, porque pues yo aquí la podemos amanecer, o sea, contándote cada persona que me recibió, cada estado. O sea, en el documental del viaje van como 6 horas y va una tercera parte, ¿no? Entonces... No profundizamos tanto para verlo en tu canal, pero digo, es poquito lo que estás platicando. La pregunta es poquito eso. Pero entonces, ¿quién es Marco cuando se va y cuando regresa? ¿Qué cambió de ti? Porque ya nos dijiste que cambió tu idea, ¿no? Al principio tú decías, voy a vender conferencias, va a ser más por el dinero, por decirlo así. Sí, y ya después todo giró y cambió. Entonces, sí, ya dejé. Cuando regresaste, ¿qué cambió de ti? O sea, Fíjate que cambiaron muchas cosas. Es algo que luego, así como por respeto a algunas personas, no lo he dicho mucho. Luego en las conferencias, de pronto cuando platico específicamente del viaje, sí lo cuento. Pero haz de cuenta que cuando yo me fui enamorado. Había una chava así de la que estaba perdidamente enamorado, ¿no? Okay. Y la gente que me conoce sabe que uno de mis grandes traumas, que he trabajado mucho en terapia y sigo trabajando, es el tema del abandono. O sea, realmente yo siempre me he sentido abandonado desde chiquito. O sea, ayer estaba platicando con una amiga, ¿no? Y le decía que es que neta, o sea, yo o sea, desde que tengo memoria, desde que recuerdo, yo volteé a ver a mi familia y decía, es que estos güeyes no son mi familia. O sea, como que siempre me he sentido un extraño. O sea, el tema del sentido de pertenencia es algo que toda la vida me ha costado muchísimo, ¿no? Y cuando he logrado apegarme a algo, por alguna razón, por alguna circunstancia, por diferentes motivos, ese algo de repente se va. Entonces, el tema del abandono para mí ha sido muy complicado, muy complicado. Y cuando me iba a ir, estaba enamorado de alguien. Y realmente, o sea, yo decía, no manches, qué pedo. O sea, yo con esta morra, o sea, neta, puedo ser una familia. O sea, neta, tiene lo que quiero, ¿no? Tiene lo que quiero, me gusta mucho. Y entonces, al mismo tiempo, el viaje fue una manera de huir de eso, fue una manera de escapar, o sea, porque soy una persona muy desapegada, pero cuando me ha pegado ha sido como cosas que me han dolido mucho, ¿no? Cuando la situación se va. Entonces, a nivel inconsciente, ni siquiera era a nivel consciente, y eso fue algo que hice consciente en el viaje, pero a nivel inconsciente estaba huyendo de cierta manera, ¿no? Mucha gente dice, qué valiente este güey que se fue a recorrer el país en bici, pero también qué cobarde, ¿no? O sea, porque por un lado era una huida lo que yo estaba haciendo. Entonces, en el viaje lo titulé Love Trip, porque en el viaje empiezo a conocer un chorro de historias de amor
Y yo soy un fan del amor, o sea, ya te decía ahorita que soy hasta ministro de bodas, ¿no? Sí. O sea, literalmente es parte de mi trabajo escuchar historias de amor y está chingoncísimo. Entonces, realmente, a pesar de que soy fan del amor y de las historias de amor, como que le tengo miedo a comprometerme con algo, ¿no? Y fue lo que empecé a ver en el viaje y decía, no mames, es que yo no quiero estar viajando, o sea, yo no quiero recorrer el país en bicicleta. Yo quiero lo que tiene esta familia que me recibió. Claro. O sea, yo quiero lo que tiene estos dos esposos, ¿no? O sea, que me contaban, o sea, no se me va a olvidar Alexis y Jesse, ¿no? O sea, dos jóvenes de mi edad. El vato le propone matrimonio a ella y ni trabajo tenía y ella dice que sí. Y me reciben en Querétaro y así con un cariño que digo, no mames, o sea, creo que a veces idealizamos bien cañón el tema de la estabilidad y de que tienes que tener dónde vivir y que tienes... Y ellos estaban con un chorro de huevos saliendo adelante y creando un hogar, ¿no? Sí, con lo que me empiezo a dar cuenta en el viaje que mi objetivo no era viajar. Mi objetivo era construir un hogar, pero está más cabrón construir un hogar que vivir viajando, ¿no? O sea, ahorita se promueve un chingo. Sí, viaja, conoce, vive viajando. O sea, si tú tecleas en YouTube, vivir viajando, te van a salir un chingo de cosas, sí. Un chingo de cosas. Pero creo que se promueve tanto eso porque habemos muchos abandonados como yo, o sea, y que es mucho más fácil, de verdad, vivir viajando que construir un hogar. Entonces es lo que empiezo como a meditar, o sea, neta me pasaban cosas bien chingonas en el día. Y al final, al llegar a mi hogar, a mi casita de campaña, nomás estaba yo y nada más las platicaba conmigo, ¿no? Entonces está culero, o sea, como que te pasen cosas tan chingonas y no tener con quién compartirlas. Y es como que algo que me hace reflexionar mucho durante el viaje, ¿no? Te digo, el objetivo más fuerte y lo que me daba motivo, razón para seguir en el viaje es... Eso lo estás haciendo por el hombre que te quieres convertir como esposo y como papá. Pero eso no va a ocurrir solo. O sea, y fue algo que aprendí en el viaje, ¿no? O sea, sí, estás creciendo un chingo, estás aprendiendo un chingo, pero no vas a ser papá solo. O sea, sí. no te va a salir un hijo. O sea, no mames, ¿no? Y no va a caer de repente, hola, soy tu esposa, ¿no? O sea, no mames. Entonces dije, tienes que trabajar más allá. O sea, tienes que a lo mejor enfocarte en dejar de ser el abandonado y ser el güey que le pone huevos para quedarse. Entonces, te digo, no sé, o sea, fue algo que me marcó mucho en el viaje. Luego regresé a la mitad del viaje, hubo así como un acontecimiento porque a mi mamá le detectan unos tumores y que eran así como que muy súper peligrosos y supuestamente la tenían que operar de emergencia. Entonces cuando yo voy a llegar a Ciudad de México, compro vuelos para regresar acá a Chihuahua. Y estar 15 días aquí, o sea, compré mi vuelo de ida y vuelta y iba a estar 15 días aquí. Y cuando regreso, ya yo así como profundizando un poquito en este tema, y voy con la chava de la que está enamorado y le digo, oye, pues qué pedo, o sea, se arma, tengo una oportunidad, sé clara, o sea, tengo una oportunidad o no tengo una oportunidad. Y no me responde, y el día que voy de regreso a Ciudad de México a continuar mi viaje, me responde mientras voy en el avión por un mensaje. Y la respuesta es no. Y yo, qué chingados. Y como que todo el tiempo en el viaje iba pensando, cuando regrese, voy a regresar y la voy a conquistar y voy a ser un chingón, ¿no? O sea, siempre iba como que pensando eso. Cuando sentía que no podía más, o sea, que ya me paraba y que estaba bien cansado, siempre cerraba mis ojos y me imaginaba con mi esposa y mis hijos platicándoles todo, ¿no? Toda la historia. Pero también era como muy constante el pensamiento de ella, de decir... regresando, o sea, voy a conquistarla y bla, bla, ¿no? Y de repente, pues, como que se va ese sentido del viaje, de regresar y conquistarla. Y digo, es que este viaje no lo quiero hacer solo, o sea, es un viaje de vida que quiero hacer acompañado. Entonces, originalmente el proyecto, todo el viaje estaba diseñado para recorrer todos los estados de la República, ¿no? Sí. Y recorrí al final 21. Te digo, cuando regreso a Ciudad de México ya quiero regresar, o sea, ya quiero regresar a Chihuahua. Y yo traía como un historial de depresión desde antes. Y la segunda parte del viaje es una segunda parte súper oscura, o sea, de empezar otra vez a tener síntomas de depresión, pero por fortuna ya había trabajado lo suficiente como para detectarlo yo también. Okay. O sea, como para decir, ¿sabes qué, Marco? Estos pensamientos no son tuyos del todo, o sea,
hay algo en tu cerebro que no está funcionando bien, dale calma, no te creas tanto a ti mismo. Sí. O sea, como que, yo sé lo que yo siempre les digo, ¿no? O sea, que hay un chingo de gente motivadora de que, sí, cree en ti mismo, y mamás, creo yo, así, ¿no? Y yo creo que también tienes que aprender a no creer tanto en ti mismo. Sí, porque nos equivocamos. Ajá, a diferenciar. Yo siempre le digo a la gente que una de las cosas que más me agradan en la vida es no tener la razón. O sea, creo que mis mayores aprendizajes han sido por no tener la razón. Entonces, te digo, como que aprendí mucho esa parte. Y aparte, el ejercicio era mi antidepresor, o sea, estaba segregando dopamina y así, o sea, entonces yo sabía incluso a nivel psicológico cómo trabajarlo, o sea, cómo hacer que no me sintiera tan mal, pero sí hubo momentos así como muy duros. Cuando llegué a Jalapa, estaba solo en Jalapa, y me quedé ahí como un mes más o menos, porque estaba, supuestamente yo me ponía a trabajar en los semáforos para sacar para el viaje, okay. Vendía botellitas de agua. Entonces, en Jalapa ya estaba así sin feria y tenía que trabajar para continuar el viaje, ¿no? Y llego y los días súper nublados, o sea, estaba lloviendo, o sea, no podía vender botellitas de agua, o sea, la gente iba a comprar botellitas de agua en un semáforo. Y estaba en una zona muy cara, y aparte, digo, estaba solo, es el único lugar en el que me hospedé solo como tal, o sea, durante bastante tiempo. Entonces llegaba solo, sin vender, sin dinero, y así era que bien duro. O sea, tengo un video y ahí lo verán en algún momento en el documental, donde llegaba así a mi cuarto y lo así de que pues nada más dormía así en el piso y así, pero así, o sea, neta se escucha mi voz de que bien pinche triste, o sea, bien pinche triste, ¿no? Y ahorita obviamente me da risa, pero en ese momento estaba jodidísimo, estaba bien jodido. Y ya, pues digo, entre la tragedia encontré una muy buena amiga ahí en Jalapa, que también era de un grupo de ciclistas, me acompañaron hasta Veracruz, imagínate, ¿no? O sea, pedalearon conmigo de Jalapa a Veracruz, y súper chido, o sea, siempre como que había algo que me recordaba, ahí no estás solo, o sea, hay más gente en este proyecto, no es Marco recorriendo solo el país, o sea, había mucha más gente de por medio, toda la gente que me hospedó, toda la gente, no, o sea, hubo un montón de gente en este proyecto. Entonces, te digo, pues así fueron como las dos caras de la moneda. O sea, al principio del viaje fue toda emoción, y la segunda parte del viaje fue así como más oscura, la verdad. Oye, qué chido, porque, bueno, algo de lo que yo creo, por ejemplo, cuando te platicaba de este proyecto, es que a veces uno tiene que crear la experiencia, ¿no? Generar ese cambio, a veces no las cosas nos van a hacer cambiar solo. Entonces, el hecho que te hayas aventurado a este viaje, independientemente que era otra idea, ¿no? La principal, pero creaste esa experiencia que necesitabas para hacer ese cambio que buscas. Entonces se me hace muy, muy chido esa parte. Entonces, para no sacarle tanto jugo al viaje y ver el documental completo, digo, has hecho muchas cosas, y algo que igual me interesó es que hiciste otros 2 proyectos que me acuerdo que me platicó mi hermano, donde uno tenía que ver con lo que decíamos ahorita, ¿no? De cómo si las apariencias importan. Uh-huh. Entonces, y te tocó hacer un proyecto, ¿no? Que estabas como vagabundo, por decirlo así. ¿Cómo fue eso? ¿De qué se trató? Sí, fíjate, justo yo creo que, te digo, así como muy, muy como analogía, yo creo que, por así decirlo, ese proyecto es mi primer viaje espacial, ¿no? O sea, es mi primer viaje a conocer otra realidad más allá de la mía. Y ya después analizas y te das cuenta de que tiene un chingo que ver contigo. Sí, durante 7 meses, o sea, está curioso porque 7 meses duró el viaje y también 7 meses duró el otro proyecto, extrañamente, ¿no? Durante 7 meses descuidé mi apariencia por completo, o sea, dejé de bueno, no me bañaba tan seguido, no, sí me bañé durante esos 7 meses, no manches, es un chorro, pero sí no me bañaba tan seguido, descuidé por completo mi apariencia, no me cortaba el cabello, no me rasuraba, aparte tengo una condición que se llama seborrea, que es que, o sea, si yo ahorita me duermo 5 minutos, despierto y mi cabello va a estar lleno de sebo, ¿no? Entonces, pues así andaba por la vida, no me cambiaba tan seguido. Estaba en una escuela, que es una escuela de cierta manera de dinero, o sea, no es la más cara de Chihuahua, pero sí es una escuela de dinero. Entonces ver que de repente alguien desencaja, ¿no? De cierta manera con el ambiente. Y la idea era justo eso, ¿no? O sea, descubrir qué era lo que realmente la gente pensaba de mí y por qué realmente lo pensaba. Hasta ese momento de mi vida siempre había trabajado mucho con proyectos sociales, había ido a comunidades de la sierra a ayudar, había trabajado así como con muchas cosas, y la posición en la que estaba se prestaba para que yo fuera una persona muy admirada. Entonces, de verdad, o sea, yo desde hace mucho tiempo, pues nunca me ha faltado de que un aplauso, yo te admiro, Marco, yo quiero ser como tú. Y
y no me bastaba, no me gustaba esa parte, ¿no? Entonces dije, ¿qué tal que si cambio mi apariencia, la gente cambia también su manera de verme, ¿no? Entonces, como que uno de mis retos muy fuertes en este proyecto fue cambiar solamente mi apariencia, o sea, como que estaba muy consciente de intentar no cambiar lo que era yo, cómo me comportaba, cómo actuaba y así, pero era complicado porque la gente te empieza a ver diferente y te empiezas a sentir diferente también. Claro. En ese momento también tenía una novia y, pues imagínate, ¿no? O sea, y esa novia, fíjate, o sea, estaba como bien complicado ahí el tema, porque esa novia era hija de unos empresarios muy cañones, entonces, pues claro que ellos así siempre de traje, camisa y así, y yo como un indigente literalmente, ¿no? Para esos tiempos fue las bodas de plata, si no me equivoco, de sus papás, y yo así, ¿no? O sea, en esas condiciones, y pues hubo un momento en el que, y lo entiendo perfectamente, ¿no? En el que le dijeron a ella de que, oye, pues es que sí está invitado Marco, pero dile que al menos se rasure, ¿no? Y yo así de que bien montado mi macho, no, pues no me voy a rasurar. y pues bueno, o sea, obviamente fue un reto muy cañón. Cambió incluso la percepción de gente de mi familia, literalmente. O sea, una tía, digo, nunca se me va a olvidar, siempre platico esto, pero no se va a olvidar que le marcó a mi mamá me platicó, ¿no? Que le marcó y que le dice, oye, ¿todo bien con Marco? Es que ya no me da confianza acercarme. Es como, qué chingados. O sea, ajá, o sea, pues, ¿qué le iba a hacer, no? Entonces, te digo, no sé, como que me di cuenta de eso, pero también me di cuenta de que no tenía la razón. Me di cuenta de que eso sí tiene que ver contigo, sí tiene que ver con lo que eres, o sea, que realmente sí. Porque yo decía, ¿no? O sea, veía a alguien en la calle y mi abuelita, en realidad fue una de las grandes inspiraciones para ese proyecto. Porque, ay, no, mira ay, no, es que ni te la acerques, mijito. O sea, siempre así de que, no, es que quiere el dinero para drogarse, ¿no? Y yo de que, pues, ¿cómo sabes? O sea, pregúntale al menos, ¿no? O sea, no supongas. Entonces, como que eso, o sea, el hecho de que pensáramos así como cosas tan negativas de ese tipo de personas, pero digo, también me di cuenta de que no tenía del todo la razón, o sea, porque yo siempre decía, no, pero es que puedes ser una persona muy honesta y muy bla, 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 y así, ¿no? O sea, siempre tratando como de dar la contraria en ese aspecto. Y ya después me di cuenta que sí comunicamos algo, o sea, y sí tiene que ver con nosotros la manera en la que transmitimos, ¿no? Pero fíjate que de ese proyecto tengo una fotografía que es una de mis grandes tesoros en la vida, donde estoy así de que valiéndome madre la vida, o sea, con mi barba y apestando y así, pero tengo una sonrisa que no mames, o sea, que digo, pocas veces he estado así de feliz en mi vida. Pocas veces he estado, o sea, no tenía que cubrir las expectativas de nadie, o sea, es desadaptativo y no es bueno también, como me vale madre lo que los otros piensen, yo así soy, sí. Eso no es bueno, o sea, eso es negativo, pero en ese momento estaba así y estaba bien pinche contento, o sea, te digo, en esa foto, no sé, yo la veo y digo, no mames, qué chingón, Marco, qué chingón, y qué chingón que lo hiciste, y que ahora puedes experimentar la otra parte, ¿no? O sea, tampoco digo que eso sea necesario para estar así de feliz, pero puedes pues, experimentarte en la otra parte. En los semáforos también, ahora que trabajaba en el viaje, conocí a gente que pues tú los ves y dices, es un indigente. Me tocó literalmente dormir enseguida de indigentes, o sea, ajá, que estuviera el indigente ahí y yo dormido enseguida. Y era así de que, ¿cuál es la diferencia entre él y yo? O sea, okay, los estamos aquí acostados, o sea, ¿cuál es la diferencia, no? Y me tocó trabajar, te digo, con chavitos así, los limpiaparabrisas famosos, ¿no? Y no sé, luego te das cuenta que no hay tanta diferencia, que de cierta manera Marco siempre ha sido un vagabundo, ¿no? O sea, me llama mucho eso la atención, ¿no? Y desde hace un chorro de años, el proyecto más grande de mi vida, que espero tener vida para lograrlo, es crear un albergue para gente de la calle, desde hace muchos años. Y me di cuenta que de cierta manera siempre me he sentido como ellos, por eso ha ido el proyecto sobre esa línea, ¿no? O sea, te digo, o sea, puedo correr un chingo, pero en realidad corro porque no tengo un lugar para descansar. Entonces, justo es lo que, o sea, creo que sobre eso va mi sentido de vida, sobre crear un lugar para descansar. En los primeros años del ser humano en el planeta Tierra,
las comunidades eran nómadas, ¿no? O sea, estaban en constante movimiento y pues ellos estaban huyendo de los depredadores y buscando animales y comiéndose lo que había en un lugar y luego yéndose a comerlo de otro lugar, ¿no? Eran nómadas. Y hay un acontecimiento que hace que cambien muchas cosas. Uno de ellos es la agricultura, que hace que se vuelvan sedentarios, pero hay otro que es el descubrimiento del fuego. Sí. Cuando descubren el fuego, se empiezan, bueno, y aprenden a hacerlo, porque yo creo que no fue tan seguido de que... Sí. Ajá, o sea, yo creo que pasaron un chingo de años desde que lo descubrieron hasta que aprendieron a hacerlo. Se sentaban las comunidades alrededor de la hoguera y entonces se sentían protegidos porque tenían calorcito, porque podían espantar animales, y de ahí surge la palabra hogar, de la hoguera, ¿no? Entonces me di cuenta que era un nómada porque llevo un chingo de tiempo buscando una hoguera. O sea, literalmente llevo toda mi vida buscando una hoguera. Nací en una casa, pero no en un hogar. Y creo que de ahí va mi proyecto. O sea, y de ahí va el hecho de que decidí no terminar el viaje, sino cambiarlo. O sea, pausarlo un poco porque no estaba consiguiendo mi objetivo original, que es ese, construir un hogar. Entonces, la idea es continuarlo, pero con ese hogar. Qué chido, Marco, qué chido. Me gusta todo lo que has hecho. ¿Y qué es lo que te hace falta a ti? Porque me refiero, ya hiciste cosas que muy pocos han hecho, la verdad. Entonces, ¿qué te hace falta a ti de experimentar o qué quieres cambiar de ti y mejorar para, personalmente, ¿no? Mejorar, porque yo a lo mejor te digo, no manches, yo con ese viaje ya digo, uno siempre continúa mejorando, ¿no? Personalmente uno siempre va creciendo, pero hay un punto en el que a lo mejor digo, estoy bien, entonces... ¿Qué más te hace falta? ¿Qué más quieres experimentar? No, o sea, yo no sé hasta dónde va a parar esto. O sea, yo voy a terminar muerto por hacer experimentos, ¿no? O sea, digo, no sé, la verdad es que luego empiezo a pensar algo y se me mete un proyecto y te lo juro, hasta miedo me da de que, ay no, otra vez otra pendejada, Marco. O sea, yo ahorita traigo otro proyecto precisamente que, si todo sale bien con el favor de Dios, el próximo año quiero correr una carrera de 250 kilómetros. Es una carrera que dura 3 días. Es en Monterrey, ahorita estoy entrenando para eso, me estoy preparando para eso. Pero realmente no visualizo un momento de mi vida en el que me pueda detener. O sea, te digo, incluso en este hogar que quiero hacer y incluso con lo que te decía ahorita, o sea, corro porque no tengo un lugar para descansar. Aun cuando lo tenga, creo que no visualizo como el momento de parar, porque incluso creo que ese lugar para descansar tiene que ir evolucionando y tiene que ser cada vez más confortable y cada vez mejor, ¿no? Entonces me faltan un chingo de cosas de mejorar, un chingo, y no creo que llegue un día en mi vida en el que diga, ya estoy a toda madre, ya soy bien chingón. No, o sea, la verdad es que no, te digo. Entonces ahorita por lo pronto estoy en el tema de la carrera, estoy entrenando porque es una carrera en equipos. Estoy entrenando junto a dos muy queridos amigos y es lo chingón, o sea, que esto ya no se trata de mí solo, o sea, que estoy viendo el crecimiento de alguien más, que vamos creciendo juntos y de cierta manera ya estoy empezando a hacer un hogar realmente, o sea, ya estoy empezando a transmitir esa seguridad y ese calor con más personas, ¿no? O sea, te digo, lo del viaje, el Love Trip, continúa, también está con el favor de Dios para el próximo año, que van a ser viajes cortitos, pero ya acompañado. O sea, ya la parte de solo ya creo que aprendí bastante. Claro. Estoy seguro que tendría que aprender muchísimas más cosas, pero ya no quiero, o sea, ya basta, ¿no? De ese lado. Entonces la idea es hacer viajecitos con algunas personas, que compartan ellos su experiencia. Había muchas cosas muy chingonas que yo no podía documentar, ¿no? O sea, cuando me recibían unos desconocidos en su casa, sí, no podía llegar y sí grabarlo, pero creo que puedo grabar la reacción al menos de quien lo experimenta por primera vez, ¿no? Entonces es la idea. Son los 2 proyectos que traigo en puerta, pero yo creo que van a salir un chingo más. Qué chido, me gusta esto que dices. Y entonces, Marco, para terminar, es una pregunta que siempre voy a hacer. Entonces, si tú, porque digo, no sé si lo comentamos, pero tienes que 28 años. Tengo 26. 26. Así me veo de 28. No, me quedé con la idea, pero, o sea, no manches, yo digo, eres un bebé, entonces yo te iba a decir, si volvieras a empezar, ¿no? Si volvieras a nacer, ya con toda la experiencia que has tenido, lo que has vivido de estos 26 años, ¿qué le dirías qué consejo le darías a Marco, ¿no? O sea, ya con todo lo que has vivido, ¿qué le dirías? Yo creo que le diría que nadie lo está abandonando y que le ponga huevos. Que ha habido momentos en los que
y va a haber momentos en los que él sabe que eso se siente como un hogar y que por nada se vaya de ahí. O sea, que le eche huevos para quedarse, que no se haga menos, que va a lograr cosas muy chingonas, que nadie se lo hubiera esperado. Eso le diría. Y te digo, no sé, luego se pregunta así como que cambiaría. Yo sí cambiaría un chingo de cosas, la neta. O sea, si tengo ese conocimiento ya, sí cambiaría muchas cosas. Y te digo, no sé, creo que quería sobre esa línea, o sea, sobre quedarte, sobre ser constante. Yo creo que le diría mucho, sé disciplinado. O sea, es algo en lo que estoy trabajando un chingo y que me cuesta un chingo porque nunca tuve disciplina en mi infancia, ¿no? Entonces es algo que estoy aprendiendo hasta ahorita, ¿no? Es algo que le diría y probablemente no me haría caso ese lepeo, o sea, así no mames, cállese señor. O sea, es algo que creo que no me haría caso de ese niño, pero yo creo que en algo que me haría caso y que creo que a lo mejor cambiaría un poco las cosas es eso, o sea, de que te aman, o sea, hay gente que te ama y vale la pena ser un poco terco y quedarse a veces, nada más. Súper, bueno, porque esto termina siendo una conferencia, aunque no lo creas, entonces yo me voy con muchas cosas y voy a reflexionar muchas cosas también, entonces pues lo dejamos aquí, Marco, muchas gracias. Gracias a ti, Kevin, muchas gracias y quédense viendo esto también, sigan a todo este proyecto y vean lo que viene. Gracias. No, de nada.